¿Qué tal? Buenos días. Hoy es una de esas jornadas en las que recordamos dónde estábamos tal día como hoy, hace 20 años. Aquel 11M en el que España sufrió el mayor atentado terrorista de su historia. 191 personas perdieron la vida ese día y 2 más posteriormente. 2 décadas después, muchas cicatrices continúan abiertas. Y de repente ha habido una explosión. Yo iba escuchando el Discman y hemos oído los pepinazos. Justo que estaba el vagón estallado, un señor en la vía. Joder, es que es horroroso. Casi no puedo hablar, la verdad. Por un lado, las cicatrices de las víctimas, recordadas hoy en los principales escenarios de aquellos atentados en Madrid y que después de todo este tiempo aún temen hablar abiertamente de lo vivido aquel día. Por otro lado, la de la propia sociedad civil, fracturada en las jornadas posteriores al ataque terrorista, que en lugar de mostrar la unidad que suele acompañar a estos tipos de ataques indiscriminados. 20 años después, 3 de los condenados permanecen en la cárcel y se cierra el plazo procesal para pedir responsabilidades. Aunque el caso se dio por cerrado hace tiempo, ya no se podría juzgar a nadie más por aquel horrendo crimen. Durante todo el día se van a llevar a cabo diferentes homenajes que ya comenzaron desde ayer, cuando se inauguró un haz de luz que ilumina el cielo de Madrid para honrar la memoria de las 193 víctimas mortales de aquella fatídica jornada. El mayor atentado terrorista perpetrado en Europa. La estación de Atocha se convirtió en el punto neurálgico de aquella tragedia. Hoy sus paredes recuerdan a cada una de aquellas personas que perdieron la vida. Ahora queda un monumento como homenaje frente a la estación de tren de Atocha en Madrid, con 192 nombres escritos en sus muros y muchos actos conmemorativos cada año. Pero antes, hace 20 años, cuando explotaron las bombas, lo que había allí era confusión y miedo. A las 8:01 llegué a la estación de Atocha. Había una especie de neblina en las escaleras mecánicas. Encontré al primer grupo del SAMUR atendiendo a un herido. Comencé a bajar las escaleras y bueno, aquello ya fue el descenso a los infiernos de Dante. Había compañeros que estaban allí en la cabecera, que está justo en la estación del Pozo, y a ellos que estaban fuera del autobús sí que les cayeron trozos de tren, incluso trozos de personas. Recuerdo el estallido, recuerdo todo lleno de humo, recuerdo el olor ha quemado, además un olor muy especial que no lo he vuelto a oler. Faltaban 3 días para las elecciones generales. Después de la primera reunión del gabinete de crisis, compareció el ministro del Interior para informar a un país sobrecogido. De los indicios, antecedentes, tipos de explosivos y fundamentalmente sobre la secuencia de acontecimientos del seguimiento de los comportamientos de la organización y de la banda terrorista ETA durante los pasados meses. La conclusión que esta mañana avanzaba, que la organización terrorista es en estos momentos la principal línea de investigación. La policía localizó al comando sospechoso 3 semanas después en Leganés. Al verse acorralados, 4 yihadistas de origen marroquí y argelino deciden inmolarse y matan al hacerlo a un miembro del Grupo Especial de Operaciones. La víctima, 193. La Audiencia Nacional condenó a 18 personas por los atentados. Javier Gómez Bermúdez presidió el tribunal. Aquí no se ordenan atentados, este es un terrorismo que no es jerárquico. Aquí genéricamente se imparten doctrinas, se dice hay que atentar contra todos los infieles en sus lugares de residencia y hay que causar el mayor daño posible. No atentan, fíjense que no atentan como ETA contra un ministro, contra guardias civiles, militares, policías, jueces, no. Es indiscriminado, les da igual quién caiga. El 11 de marzo de 2004, un país todavía acostumbrado a los atentados terroristas tuvo que ver el que es hasta ahora el peor que ha sufrido. Pues han pasado 2 décadas desde aquella mañana que cambió el país desde temprano. Hay actos recordando a los fallecidos, actos, Silvia Mascareño, que van a seguir durante todo el día, ¿verdad?
Sí, hoy los homenajes se suceden por toda la capital, no solo en aquellos lugares donde aquella fatídica mañana estallaron las bombas, la estación de Atocha, la de Santa Eugenia, la del Pozo, la calle Telles, sino también en otros puntos simbólicos de Madrid, como por ejemplo la Puerta del Sol, el Bosque de los Ausentes en el Parque del Retiro. Se acaba de celebrar una misa en la Catedral de la Almudena, pero también en la Galería de las Colecciones Reales, en el Palacio Real. Allí se celebra hoy el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Será un acto presidido por sus majestades los reyes, que contará con la presencia del presidente del Gobierno, todo para recordar aquella jornada en la que perdieron la vida 193 personas y casi 2.000 quedaron heridas, un antes y un después en nuestra historia reciente. Bueno, en Oriente Próximo comienza el Ramadán más tenso de la última década, sin un alto el fuego en Gaza. Jamás culpa a Israel de que no haya tregua y Netanyahu sigue con su ofensiva. Ya podrían ser más de 31.000 los fallecidos desde el inicio de la guerra. La situación en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén es de extrema tensión. Israel ha impedido el acceso a los fieles a este recinto sagrado del Islam con un gran despliegue de seguridad y control. El Ramadán va a ser especialmente sombrío en Gaza. En Rafah, los palestinos luchan contra la escasez de alimentos. Vine expresamente a este mercado a comprar productos básicos, pero no hay nada, relata este gazatí. La mayoría se venden en latas y muchos de ellos son inasequibles. Los comestibles llegan a cuentagotas desde el aire, mientras el Open Arms prorroga su estancia en Chipre. Está cargado con 200 toneladas de ayuda a la espera de que se den las condiciones para inaugurar el corredor marítimo, por el que también apuesta la Unión Europea. Estados Unidos ya ha mandado un primer buque con material para construir un puerto temporal en la costa de la Franja. Precisamente allí ha estado el primer ministro de Defensa israelí, supervisando por dónde entrará la ayuda que aseguran enviarán junto a Estados Unidos. Entre tanto, el ejército hebreo no afloja en su ofensiva. En la ciudad de Gaza, al menos 10 personas han muerto en el ataque contra un campamento de desplazados. Y ya son más de 31.000 los fallecidos desde el inicio de la guerra. Joe Biden ha reconocido que ve difícil un alto el fuego en las próximas semanas. El presidente de Estados Unidos ha declarado que hay líneas rojas que Netanyahu está cruzando. Sin embargo, segundos más tarde, ha asegurado que su apoyo a Israel es incondicional. En Ucrania, Rusia consolida su ventaja en el campo de batalla. El ejército ha mejorado sus posiciones en la zona este, en Kupiansk. También han tomado líneas de frente más ventajosas en las direcciones de Donetsk y Avdiivka, según el Ministerio de Defensa ruso. Durante las últimas 24 horas se han producido más de 50 enfrentamientos. Ucrania, por su parte, afirma que se han lanzado ataques contra sistemas rusos de defensa aérea y plataformas de guerra electrónica. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechaza la propuesta del Papa Francisco de entablar conversaciones con Rusia mediante una mediación virtual a distancia, tal y como establecía la propuesta. También han tomado líneas de frente más ventajosas, como decimos, en esas localidades, y se han producido más de 50 enfrentamientos. Bueno, estamos viendo ahora imágenes de la celebración este fin de semana de las elecciones presidenciales en Rusia. Ya han comenzado a votar de manera anticipada en la ciudad de Donetsk, una región ocupada por los rusos en el este de Ucrania. Estas elecciones también votarán otros territorios ocupados desde el inicio de la guerra: Luhansk, Zaporilla y Gerson. Ucrania ha dicho que cualquier votación rusa en estas regiones será nula y sin valor, y que procesará además a cualquier observador enviado para monitorear la votación. Ha habido elecciones en Portugal que han dado el triunfo al centro-derecha, aunque por la mínima, pero los socialistas caen estrepitosamente tras 2 legislaturas en el poder con mayoría absoluta, al menos esta última. Destacan también los resultados de la ultraderecha, que queda como tercera fuerza política. En Portugal, con el 99% del voto escrutado, Alianza Democrática gana las elecciones con 79 diputados frente a los 77 de los socialistas. Parece que la Alianza Democrática ganó las elecciones y que el Partido Socialista las perdió. Los portugueses dijeron que quieren cambiar de gobierno y que quieren cambiar de política, dice el ganador Luis Montenegro. El líder socialista ha anunciado que trabajará desde la oposición para recuperar a los descontentos.
El Partido Socialista será el partido de la oposición. Seremos el partido de la oposición, renovaremos el partido y trataremos de recuperar a aquellos que no están contentos con el Partido Socialista. Estamos interesados en recuperarlos. Como tercera fuerza y gran triunfador está el partido de ultraderecha Chega, liderado por André Ventura, que casi ha cuadruplicado el número de escaños que tenía en el Parlamento de Portugal. Dice que a direita tem que governar y pidió a direita para governar. Los portugueses se muestran preocupados con el resultado de las elecciones. La gente está enojada con el sistema porque nada cambia. Tenemos cada vez más corrupción en nuestro país y la gente vota como un acto de rebelión, dice este votante. Los resultados son muy equilibrados. Los resultados son muy ajustados. No hay mayoría ni de izquierda ni de derecha. Todavía faltan 4 legisladores fuera de Portugal, dice este joven. Lo que pasó ayer es que la derecha ha vuelto más fuerte y sin embargo creo que el país tiene que funcionar sin importar si es derecha o izquierda, dice esta mujer. Con estos resultados acaban en Portugal 8 años de dominio progresista y de gobierno socialista. Al otro lado del Atlántico, Haití continúa su camino hacia el desastre a la espera de ayuda internacional. Vi invito a pregare per l'intercessione della Madonna del Perpetuo Soccorso. Bueno, tal es la situación que hasta el Papa Francisco ha expresado su preocupación y dolor por la grave crisis que vive el país, pero llamar crisis a esto parece quedarnos cortos. La capital, Puerto Príncipe, es la viva imagen de la anarquía y el caos. El puerto y el aeropuerto están tomados por las bandas callejeras armadas que dominan las calles de la capital y han multiplicado los tiroteos, violaciones, secuestros e incendios de edificios ante la inoperancia de las fuerzas de seguridad y la ausencia del presidente Ariel Henry fuera del país. Mientras en la vecina República Dominicana crece la preocupación entre sus habitantes. Sino que se extendieron a los aeropuertos internacionales Toussaint Louverture y el de Cabo Haitiano, lo que dejó varias personas heridas agravando la crisis. Las Naciones Unidas ha querido ayudar a Haití, pero son ellos que no se dejan ayudar. Son ellos que no quieren que los Estados Unidos invadan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preocupa y mucho. Porque nada más viendo la situación que está viviendo Haití, es fuerte. Me da hasta mucha pena por ello. Y si nos descuidamos nos puede afectar bastante. Tenemos que estar temiendo porque esa gente son bandoleros. Y ellos lo soltaron, que uno no sabe con qué intenciones ellos vienen para acá, porque van a venir para acá, uno tiene que cuidarse. En las redes sociales proliferaban las imágenes de gente corriendo en pleno centro de la capital haitiana, intentando huir de los tiroteos. Esto ocurre mientras el número de desplazados que huyen de los enfrentamientos entre bandas y la policía ha aumentado. Mientras la crisis haitiana se agudiza, ciudadanos pidieron a las autoridades dominicanas tomar todas las medidas pertinentes en la frontera dominico-haitiana. Héctor de la Cruz, Noticias SIN. Y empieza el Ramadán en los países de mayoría musulmana. Este año todas las miradas están puestas en el asedio de Israel a la Franja de Gaza. Por delante, un mes de ayuno para 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo. Cientos de palestinos han acudido a la mezquita de Jerusalén para observar la salida de la luna creciente. Es lo que marca el inicio del Ramadán. Según la Sharia, estamos buscando la luna y especialmente aquí en Al-Aqsa para darle vida y seguir las enseñanzas y tradiciones de nuestro profeta, dice este miembro de la Sociedad Astronómica Palestina. La entrada de fieles al monte del templo está permitida en números similares a los de años anteriores, dice la portavoz del gobierno israelí, cuando todas las miradas están puestas en su asedio a Gaza. Este año el Ramadán llega cuando los palestinos viven una situación trágica. En la amada Gaza somos testigos del hambre, el genocidio y la destrucción. Ramadan embodies the values of peace, resilience and generosity. El secretario general de las Naciones Unidas señala que el Ramadán encarna valores de paz, resiliencia y generosidad, mientras el presidente de Estados Unidos lanza en redes sociales sus mejores deseos a la comunidad musulmana. En Túnez se afanan en pulir sus utensilios de cobre antes del Ramadán y en Egipto en vender los últimos productos en el mercado. A partir de ahora, un mes de ayuno para 1.800 millones de personas en el mundo. En Sudán, de momento, lo inician entre intensos combates, a pesar de la aprobación de una resolución de la ONU pidiendo un alto el fuego.
Bueno, imagen en directo que nos llega desde Madrid. Seguimos observando los distintos actos que se están desarrollando en homenaje a las víctimas de los atentados de aquel 11M de hace 20 años. Este homenaje que estamos viendo acaba de comenzar hace solo unos minutos en el llamado Bosque de los Ausentes, un monumento conmemorativo precisamente de las víctimas de aquel infausto día. La jornada del mayor atentado terrorista de nuestro país, también el mayor atentado terrorista en víctimas ocurrido en territorio europeo. Actos como este se van a seguir desarrollando durante todo el día en la capital madrileña y en otros puntos de la geografía española. Pero igual que les digo esto, les aseguro que no nos vamos a rendir. Por más piedras en el camino que nos pongan, no van a... Una jornada para recordar. Mientras, la guerra en Sudán entre el ejército y un grupo paramilitar deja más de 14.000 personas fallecidas. Una parte de ellos mueren por hambre. Médicos Sin Fronteras estima que muere un niño cada 2 horas. La ayuda humanitaria llega a cuentagotas como consecuencia de las barreras que ponen las autoridades. En Sudán, una madre se salta las comidas para que sus 2 hijos tengan algo que comer. Otro hombre de 60 años hace una comida al día, un trozo de masa hecho con harina y agua. Salir de sus casas a por alimentos puede ser el camino a la muerte. Algunos productos entran en la zona a veces a través del contrabando por la noche. Algunos ciudadanos arriesgan sus vidas en medio de este peligro para llevar comida a sus familias y vecinos. Esto es muy peligroso para ellos. Pueden ser asesinados o detenidos. La situación en Al-Shahara es terrible, catastrófica, no importa cómo intente explicarlo, es muy difícil reflejar la realidad en el área de Shahara. Al país llega poca ayuda internacional, las agencias humanitarias luchan por obtener de las autoridades los permisos de entrada y de transporte. No podemos comprar cebollas ni carne, los alimentos que tenemos, lo que nos han dado no es suficiente y la situación es difícil y aquí no hay trabajo, dice esta mujer. La gente está cansada, no hay comida, antes gozaba de buena salud, pero ahora mi cuerpo está adelgazando, apunta esta otra mujer. La situación en los niños es preocupante. En Darfur, casi el 40% de los bebés entre 6 meses y 2 años están desnutridos. En nuestra clínica de salud atendemos una media de 160 niños desnutridos al día, pero sabemos por este vasto país que esto es solo la punta del iceberg, porque muchas familias no pueden llegar hasta nosotros, dice el coordinador de Médicos Sin Fronteras. Más de 7 millones de personas, la mitad de la población del país, se enfrentan a niveles de emergencia de hambre, mientras la guerra continúa empeorando aún más la situación. Bueno, pues hablamos de la situación en este país del continente africano con nuestro colaborador Pepe Naranjo, que nos atiende desde Senegal. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, buenos días. Ya se intuía larga esta guerra civil cuando comenzó, hace algunos meses, ¿eh? Sí, ya llevamos casi un año de conflicto, ¿no? Un conflicto que se está enquistando, en el que se están saltando todas las normas de la guerra, porque la guerra también tiene leyes, ¿no? Y ni siquiera se está permitiendo el acceso a la ayuda humanitaria. Hay 8 millones de personas desplazadas o refugiadas que han huido de sus hogares por la intensidad del conflicto. Y nos están llegando informes realmente muy alarmantes de Naciones Unidas o de organismos internacionales como Human Rights Watch, que hablan de abusos, de masacres, de violaciones de niñas y de niños en los campos de desplazados. Es un conflicto tremendo que está quedando un tanto opacado por digamos, las guerras en Gaza o la de Ucrania, que la atención de los medios va para allá, y sin embargo en Sudán se está viviendo una situación realmente trágica, ¿no? En el frente de batalla las posiciones siguen sin moverse, sin decantarse hacia un lado u otro en principio, ¿no? Bueno, en los primeros meses de la guerra las fuerzas de apoyo rápido, los paramilitares, parece que tomaron una cierta ventaja, pero en las últimas semanas el ejército, dirigido por el general Al-Burhan, es quien parece que ha lanzado una gran contraofensiva, sobre todo en las principales ciudades como Omdurman o en Jartum, en la capital. Pero el control de Darfur sigue siendo de Hemeti, de las fuerzas de apoyo rápido, y hay una especie de situación de equilibrio que puede inclinarse la balanza hacia un lado o hacia otro en cualquier momento. Pero lo terrible, como digo, es la situación de la población civil que huye a la desesperada de Sudán y que están sufriendo una
una situación de inseguridad alimentaria que afecta a más de 25 millones de personas, con gente muriendo de hambre, literalmente. Claro, además había un cierto desarrollo en las ciudades comparado con lo que había antes, con la situación en la que había antes terrible, pero que había sembrado esperanzas de llegar a una especie de transición democrática que modernizase el país y que permitiese cierta estabilidad. Claro, se ha ido todo al garete, ¿no? Sí, la caída de al-Bashir, del dictador Omar al-Bashir en 2019, generó una ola de entusiasmo y de alegría por la expectativa de un cambio hacia una democracia, pero lo cierto es que los militares siempre se mantuvieron en el poder, controlaron ese periodo de transición y luego se lo saltaron, dieron un nuevo golpe de Estado en 2021 y las pugnas internas entre distintas facciones de los militares, por un lado el ejército y por el otro los paramilitares, es lo que ha llevado a este país a un caos del que ahora mismo no se ve una salida fácil. Se ha pedido incluso una tregua para este mes santo del Ramadán y por parte del ejército se han negado a aceptar esa tregua, por lo cual digamos que se están saltando todas las leyes, todos los acuerdos para respetar a la población civil y no hay visos de que haya una salida fácil. Bueno, Pepe, cambiamos de escenario, vamos precisamente a donde tú te encuentras, a Senegal, que vive días convulsos justo antes de las elecciones presidenciales, que recordemos tendrán lugar el 24 de marzo. La campaña electoral oficial y los candidatos Amadou Ba del Partido de la Construcción y Anta Babacar del Partido de Alternativa para el Relevo Ciudadano han dado su primer mitin. El pueblo senegalés acudirá a las urnas para elegir a su presidente tras las semanas de agitación y confusión por la suspensión y posterior enredo sobre la fecha de los comicios. ¿Cómo se está desarrollando la campaña electoral, Pepe, en estos primeros días? Bueno, pues en un mundo tan convulso, ¿no?, y con tantos conflictos como el que estamos viviendo, pues Senegal yo creo que nos da una buena noticia y es que por fin ha comenzado la campaña electoral este sábado por la noche. Ya tenemos a los candidatos batiéndose el cobre en las calles con una enorme ilusión, unas enormes expectativas de que se puede llegar incluso a producir un cambio político en este país, expectativas por parte de la oposición. Y yo destacaría sobre todo el mitin que hubo ayer por la noche de Bassirou Diomaye Faye, que es el candidato que representa al principal líder opositor, Ousmane Sonko, que está en la cárcel, que reunió a decenas de miles de personas en un mitin súper multitudinario. La gente está muy contenta con la posibilidad de poder votar, que al final de eso se trata, ¿no?, de que la gente pueda ir a las urnas. El Tribunal Constitucional, digamos que consiguió forzar que las elecciones se celebraran lo antes posible y van a tener lugar el 24 de marzo y esperemos que todo se desarrolle dentro de la tranquilidad y de la calma, ¿no? El Parlamento ha adoptado una ley que concede la amnistía para los actos relacionados con la violencia política de los últimos años. ¿Cómo influye esto en el proceso? ¿Qué repercusión puede tener, Pepe? Bueno, la principal repercusión que todo el mundo está esperando es que precisamente Bassirou Diomaye Faye, que es hoy por hoy el candidato opositor con más opciones de forzar una segunda vuelta o incluso de ganar las elecciones, salga de la cárcel, porque estamos en la situación realmente muy extraña de que uno de los candidatos con más opciones está encarcelado. Si esa ley de amnistía se aplica como debiera aplicarse, Bassirou Diomaye Faye podría salir de la cárcel en las próximas horas o en los próximos días y participar directamente en la campaña. Pero también hay que decir que es una ley de amnistía que ha sido muy polémica porque los grupos de oposición y las familias de las víctimas, ha habido 60 muertos en estos 3 años en las manifestaciones, temen que esa ley de amnistía pueda derivar en una impunidad hacia las Fuerzas Armadas o hacia las personas, digamos, que provocaron esas muertes, ¿no? Entonces hay enorme tensión en torno a esa ley de amnistía, pero hoy por hoy el foco está puesto en la campaña, en que las elecciones se celebren y que de aquí al próximo 2 de abril haya un nuevo presidente en Senegal. Bueno, a ver si es así y a ver si vuelve la estabilidad política y social a este país con el que compartimos tantos lazos que es Senegal. Gracias, Pepe. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, seguimos mirando en directo a la capital de España. Madrid recuerda hoy a las víctimas de los atentados de hace 20 años. Estábamos viendo otro homenaje, otro acto de conmemoración del Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Están viendo la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está hablando en este momento en esa conmemoración europea. Le escuchamos. Nunca podrán destruir. Así que los valores de la paz, de la convivencia, de la verdad, justicia y reparación nos guíen en ese afán.
Siempre desde el recuerdo a las víctimas, cuya memoria hoy invocamos. Cada 11 de marzo. Y otro acto en directo paralelo a ese discurso del presidente Pedro Sánchez en esa conmemoración europea es este que está teniendo en el llamado Bosque de los Ausentes, en el que están interviniendo algunas de las víctimas, también representantes políticos, recordando esa jornada de hace ya 20 años. Hoy se cumplen 2 décadas de aquel terrible día. Nos vamos más lejos, hasta Panamá. La peligrosa ruta del Darién que conecta Colombia con este país es la más transitada por los migrantes que desean llegar a Estados Unidos. Pese al aumento de migraciones, el gobierno panameño ha ordenado a Médicos Sin Fronteras que pare su asistencia a todas esas personas, entre ellas niños. Las autoridades alegan que se debe a una falta del convenio con la ONG, que ha comunicado que espera poder retomar pronto su trabajo. En lo que va de año ya han pasado por ahí más de 68.000 personas rumbo a Estados Unidos. Y en ese país, concretamente en Chicago, algunos migrantes que aspiran a obtener asilo cuentan que ante la falta de empleo han optado por vender su plasma sanguíneo. Enrique García Fuentes nos cuenta esta dramática historia. Todos los días, temprano en la mañana, inmigrantes en busca de asilo hacen fila en las afueras de bancos de sangre en Chicago para poder vender su plasma. $100 no te va. Esta inmigrante, quien nos pidió ocultar su rostro para entrevistarla, llegó recientemente a la ciudad con su hija y dice que ya vendió su plasma 2 veces porque no tiene otra opción. No tenía dinero para comprar comida. Estaba pelado. El plasma es el componente líquido de la sangre en el que flotan glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Donarlo con mucha frecuencia puede afectar el organismo. Todos los inmigrantes entrevistados para este reportaje dijeron que lo hacen porque no pueden trabajar legalmente. En su caso en particular, ¿qué la obligó a venir acá? La necesidad de no poder trabajar. Aún no tengo permiso de trabajo. Debido a la ley de privacidad médica conocida como HIPAA, es difícil determinar el número de inmigrantes que están donando su plasma. Sin embargo, residentes de refugios nos dicen que ese número está creciendo exponencialmente y que son cientos, quizá miles de personas que lo hacen para ganar algo de dinero. Hay como alrededor de unos 8 albergues que conozco que hay personas que están yendo a donar su plasma. Muchos otros inmigrantes optan también por vender su sangre. O sea, son los 7 tubitos de sangre y te pagan $75. Por el plasma, los donantes reciben en promedio $100 por sesión. Bueno, en un momento miramos al tiempo, que parece que nos está trayendo más lluvias y bastante nieves en la península, pero no en todas las comunidades autónomas. La de Cataluña mantiene sus restricciones, hoy bajan la presión del agua en las localidades más afectadas por la sequía, mientras las temperaturas saltan de un extremo a otro, derritiendo en pocos días las nieves que se van acumulando en las zonas más frías. En un momento hablamos de este invierno tan raro. Bueno, son efectos de la borrasca Mónica este fin de semana en la península, que nos ha dejado por fin imágenes de nieve abundante, pero también de viento y oleaje. En Cuenca y Guadalajara se activó el aviso amarillo por nieve, mientras que toda la provincia de Albacete está en aviso amarillo por viento. Estos ya son imágenes de la costa norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, en alerta naranja. Han dejado fuertes rachas de viento y olas de hasta 7 metros. Una borrasca que ya está remitiendo. Para hoy se espera el tiempo menos adverso, pero bueno, que ha dejado por lo menos lluvia y nieve, tanto se esperaba para esta época del año. Un invierno, la verdad es que si se acaba ya bastante corto, porque estábamos viendo algunas previsiones en las que ya parecía ir asomando el hocico la primavera. Se lo vamos a preguntar a Samuel Biener, climatólogo de Meteorred. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ya en primavera? ¿O todavía nos queda un inviernito, un poquito más de invierno?
Bueno, climatológicamente la primavera comienza el 1 de marzo, ¿no? Porque los meses de marzo, abril y mayo, digamos que sigue un patrón común entre la temperatura y la precipitación, ¿no? Aunque astronómicamente aún no ha comenzado. Sin embargo, como estabais comentando, efectivamente en los últimos días en la península hemos tenido un tiempo más invernal, precisamente cuando estaba acabando la estación, ¿no? Por tanto, desde luego, ha sido un invierno que no ha dejado a nadie indiferente y parece que en los próximos días de nuevo el calor va a ser noticia. ¿Va a ser noticia otra vez? O sea, ¿van a subir las temperaturas notablemente para esta época del año o simplemente es que suben lo normal para la primavera? Así es, en los próximos días se va a imponer de nuevo el aire subtropical, ¿no? Tanto en la península como en Canarias, y el ascenso va a ser generalizado, ¿no? En algunas zonas del sur de la península, de hecho, el domingo podríamos hablar de valores en torno a 28 o 30 grados, ¿no? Que son registros más propios de mayo o de junio, ¿no? Y también en Canarias vamos a notar ese ascenso de las temperaturas tras unos últimos días en los que hemos tenido alisios y algunas precipitaciones, volviendo a una situación más normal para esta época del año en las islas, ¿no? Donde el invierno ha sido prácticamente inexistente, ¿no? Con temperaturas más bien primaverales y continuas irrupciones de calima. Correcto. Además, está la cuestión de la amplitud térmica, es decir, que la nieve de hoy se derrite mañana. No son habituales tampoco estos saltos de temperatura, ¿no? Así es, prácticamente vamos a pasar en muy pocos días de la nevada más importante de esta temporada a una situación casi de temperaturas veraniegas, ¿no? Por tanto, además del deshielo en la península, que va a ser importante en zonas de montaña, también hay que tener en cuenta el riesgo de aludes, sobre todo en el Pirineo, ¿no? Y en aquellas zonas de montaña más altas y digamos con mayor pendiente, porque se va a juntar esa gran capa de nieve con un ascenso muy súbito de las temperaturas, ¿no? Por tanto, aunque vuelva la estabilidad, vamos a tener todavía fenómenos de riesgo, ¿no? Por tanto, va a ser lo más destacado de esta semana, que vuelve la estabilidad a todas las zonas. Tan solo algunos chubascos residuales, entre ellos afectarán a algunas zonas de Canarias, pero la tendencia es a volver de nuevo a una situación anómala, con temperaturas que no serán propias de esta época del año. Samuel, estas nevadas y esta lluvia que nos ha traído, por ejemplo, esta borrasca, ¿nos salvarán de haber sido uno de los inviernos más secos que se recuerdan? Por desgracia, el déficit acumulado es tan grande en Andalucía o en Cataluña que necesitaríamos tener 5 o 6 borrascas como menos seguidas para que la situación, digamos, volviera a la normalidad, ¿no? Y justo ahora, precisamente, vamos a tener otro episodio de calor que lo que hará es favorecer la evaporación en los embalses, que por otra parte, sobre todo en el norte, va a seguir entrando agua precisamente por estas nevadas y el deshielo que comentábamos, ¿no? Así a medio plazo la situación, digamos, no va a seguir empeorando, incluso puede mejorar por todo este aporte de nieve y de agua que ha caído en los últimos días, pero habrá que ver qué sucede en la primavera porque es una estación bastante lluviosa en buena parte de España, ¿no? Y si la primavera llega seca, pues seguramente viviremos un verano más con restricciones, y en Canarias sobre todo preocupa la situación en Tenerife y bueno, es que en general en todas las islas ha sido un invierno muy poco lluvioso y además bastante cálido, ¿no? Por tanto, como vemos, son bastante las zonas en las que la sequía sigue avanzando. Esta situación en algunos sitios pues va a ser un parche temporal, no va a frenar esa tendencia que teníamos en las últimas semanas, pero insisto que como la primavera no venga lluviosa, pues vamos a tener un verano de restricciones otra vez. Hombre, Samuel, la esperanza la tenemos en que el clima subtropical también quiere decir lluvioso, es decir, que a lo mejor nos pueda llegar una estación, una primavera con bastante lluvia, ¿o no lo tienen previsto así? Bueno, la primavera es una época muy caótica para las previsiones de lluvia, ¿no? Ya suelen ser más irregulares, predominan los chaparrones, se descuelgan las danas, ¿no? Por tanto es todo un poco más difícil y más caótico, ¿no? Pero bueno, esperemos que así sea. De momento las previsiones señalan que sobre todo parece que predominan las situaciones atlánticas, ¿no? Con borrascas y descuelgue de aire frío en la zona del Atlántico. Por tanto, llovería más en el oeste de la península si se mantienen estas previsiones y para Canarias de momento no se prevén anomalías significativas, ¿no? Claro, eso no quiere decir que sea lo que vaya a pasar finalmente, ¿no? Porque en estas situaciones de descuelgues de aire frío o de danas, prácticamente un episodio potente te puede dar un vuelco a la situación pluviométrica de la estación, ¿no? Por tanto, confiemos
confiemos en que en esta primavera tengamos una sucesión de borrascas y después para pasar un verano bastante más tranquilo que el anterior. Ya hubo un septiembre, Samuel, hace un año o dos, en el que llovió prácticamente lo mismo en pocos días que había llovido en todo el año. Y además llovió de una forma tranquila. Vamos a ver si se repite. Gracias por tu tiempo, Samuel. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Un saludo. Bueno, se ha hecho pública la primera foto oficial de la princesa de Gales, Kate Middleton, tras su intervención quirúrgica de hace 2 meses. Pero ha llegado con polémica. La mayoría de las agencias de noticias consideran que se trata de una instantánea manipulada y han retirado esta imagen de sus servidores. Esto ha desencadenado una auténtica tormenta mediática ante el silencio del Palacio de Kensington, que está gestionando con aparente torpeza esta crisis comunicativa. A esta hora podemos decir que la propia princesa ha reconocido que modificaron la foto. Dice que fue ella misma la que la manipuló y ha pedido disculpas, pero tampoco lo ha hecho públicamente. Lo cierto es que no hay imágenes, aparte de esa foto retocada de Kate Middleton desde esa operación, lo cual dispara todas las especulaciones. Prácticamente la familia real al completo está desaparecida en estos días con la convalecencia de Carlos III, el rey, también con la ausencia de la reina consorte. En fin, las redes sociales han alimentado todo tipo de especulaciones sobre la salud de la princesa de Gales. Fueron de nuevo un hervidero de teorías conspiratorias sobre la foto supuestamente tomada, decía, por el príncipe Guillermo. Ya ven, una imagen que trataba de tranquilizar una crisis comunicativa y que lo que consigue es justo lo contrario. Y las películas españolas que aspiraban al Oscar, La Sociedad de la Nieve y Robot Dreams, se quedaron sin la preciada estatuilla en una noche de glamour en la que Oppenheimer, de Christopher Nolan, se convirtió en la gran triunfadora del año. 7 estatuillas, nada menos, entre ellas mejor película, mejor actor y mejor director. Un presentador desnudo en el escenario, ropa rasgada y perros aplaudiendo fueron algunos de los momentos más llamativos de los Oscars de este año. La fiesta del cine por antonomasia sirvió para ratificar las quinielas. Oppenheimer, la gran triunfadora, con 7 estatuillas, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. I have so many people to thank. The most incredible cast. Emma Stone, con Pobres criaturas, también se llevó su preciada estatuilla. Ya tiene 2 en casa después de La La Land. My dress is broken. En Los Ángeles, Robert Downey Jr. recibió el premio al mejor actor de reparto. I'd like to thank my terrible childhood and the Academy in that order. Ryan Gosling y Emily Blunt también pusieron fin públicamente a su rivalidad. El evento, lleno de glamour, volvió a tener en la célebre alfombra roja uno de sus puntos de referencia. Por allí también pasó la representación española, aunque ni La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona ni Robot Dreams, la película de animación de Pablo Berguer, se trajeron para España al tan querido Oscar. Bueno, los lunes son el día favorito de Wendy Fuentes y Pedro Machín, que lo sepan, que vienen enseguida con Ponte al Día. ¿Qué tienen preparado para hoy? Buenos días. Nos encanta. Muy buenos días, nos encantan los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, porque eso significa que estamos con todos ustedes aquí en directo en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Hoy vamos a empezar muy pendientes de esa búsqueda que continúa activa hasta ahora, de esos 2 menores que desaparecieron en la costa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Se les está buscando por mar, por tierra y por aire. Son 2 menores de 16 y 17 años. Estaremos allí en directo para contarlo. Hoy además también nos haremos eco de una muy buena noticia. En estos últimos días se ha hecho viral como un coche que circulaba por la isla de Gran Canaria portaba un cartel con el siguiente mensaje: hoy es mi último día de quimio. Se refería al último día de tratamiento de un niño de Ingenio en el sureste de la isla de Gran Canaria. Vamos a poder hablar con el padre de cómo afronta con optimismo este proceso. Y vamos a seguir celebrando las buenas noticias a ritmo de música, en concreto con el estreno del nuevo álbum del canario Yadel, Volumen 1 Cara A. Ese es el título de este nuevo trabajo discográfico que recuerda a esa época dorada de la música de los 70 y de los 80.
80, nos lo va a contar él mismo hoy aquí en Plató. Y además, bueno, ya lo saben que la lluvia ha hecho acto de presencia en estos últimos días, estas últimas semanas en el archipiélago, pero no es lo suficiente para hacerle frente a la sequía, teniendo en cuenta la situación de nuestros campos, de la sequía, de la previsión de unas altas temperaturas. Sin lugar a dudas, nuestros montes se convierten en un escenario perfecto para los incendios. Hoy vamos a abordar esta relación y con muchos más asuntos, pues les esperamos en tan solo unos minutos aquí para ponerles al día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, acabamos de dejar atrás, como decíamos antes, la borrasca Mónica. Emilia, en su recorrido ha cambiado el semblante de muchas comunidades. En principio mejor, ¿eh? Así es. Buenos días, Roberto. Ha sido la 13ª de gran impacto en nuestro país y sí que ha cambiado el semblante, sí. Lo ha hecho con la lluvia, con el viento, con el oleaje, sobre todo, pero prácticamente con la nieve, que ha recorrido el país de norte a sur, salvo las Islas Baleares. La imagen es esta que ven, muchas comunidades cubiertas de blanco, que han generado un gran número de incidencias, comunicaciones interrumpidas, especialmente hacia la montaña, donde ha habido acumulaciones de nieve de más de medio metro de altura. El oleaje también ha sido importante, por ejemplo, en esta playa de Mijas, en Málaga, el temporal pues se ha llevado por delante buena parte de la playa y también el chiringuito del frente marítimo. Y la otra cara de la moneda, lo mucho que ha aumentado la capacidad de los embalses, por ejemplo, este que ven en Ciudad Real, lleva ahora hasta 20 hectómetros cúbicos más, según los últimos datos. Y Mónica ha dejado también al menos 3 desaparecidos en nuestro país, por mar principalmente, y varios rescates especialmente de montaña, como este que están viendo del Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil de La Rioja, que este sábado tuvo que localizar a 2 montañeros que se quedaron heridos tras ser arrastrados por una avalancha en Escaray. Uno de ellos tuvo que ser evacuado en helicóptero a un centro hospitalario debido a sus graves lesiones. En Oviedo también tuvieron que actuar en busca de un grupo de extranjeros que se habían extraviado cuando realizaban una ruta circular en el concejo de Cabrales. También llegan imágenes impactantes, ¿eh? Imágenes impactantes fuera de nuestras fronteras, como estas que van a ver a vista de dron de la ciudad costera de New Hampshire, en Estados Unidos, este mismo domingo, completamente inundada debido a la gran marea ciclónica que provocó la última tormenta este fin de semana. Todo ha quedado pues a merced del agua salada que se ha llevado por delante contenedores de basura, coches, escombros. Se han cerrado varias playas y se ha restringido el paso a esas áreas residenciales durante horas por el riesgo a nuevas inundaciones. En Maine, por ejemplo, han sido los fuertes vientos y la caída de árboles los que han dejado a miles de personas sin electricidad el domingo. Las intensas lluvias han barrido buena parte de la costa este de Estados Unidos. Peores noticias nos llegan desde Indonesia, inundaciones y deslizamiento de tierra que han provocado la muerte de al menos 19 personas. Hay 7 más desaparecidas, ha ocurrido en la provincia de Sumatra Occidental. Las fuertes precipitaciones han obligado a la evacuación de más de 70.000 residentes, más de 700 viviendas destruidas, decenas de puentes, escuelas y tierras de cultivo. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso para intentar localizar a los desaparecidos y lo peor es que se esperan más lluvias en los próximos días. La temporada de lluvias en Indonesia comenzó en enero y la agencia meteorológica ha anunciado ya un pico en este primer trimestre, particularmente en las islas de Java y Sumatra. Y en Bolivia, precisamente el mismo meteoro, la lluvia, ha obligado a que las autoridades declaren el estado de emergencia. Los ríos se han desbordado durante el fin de semana y se han llevado por delante pues numerosas viviendas. Están sin luz y sin agua potable en La Paz. Más de 300 soldados trabajan en la zona para contener los daños. Desde que comenzaran estas precipitaciones en enero, casi 50 personas han muerto en todo el país, según los registros oficiales. Bueno, ¿y la previsión para las próximas horas aquí, Emilia? Bueno, pues la previsión para las próximas horas, comenzamos una semana relativamente estable. Vamos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra abundante nubosidad, sobre todo de tipo alto, acercándose al archipiélago. Tenemos altas presiones en el entorno de nuestro archipiélago, una borrasca al noroeste de las Islas Azores, pero de momento nosotros nos mantenemos al margen con nubosidad baja, sobre todo hoy en el norte de las islas, y con nubosidad alta que durante las próximas horas será la protagonista. Tenemos un cambio de viento, nos llegará nubosidad de
desde otro lado, desde el suroeste, del oeste y del noroeste. Vamos a ver la imagen de satélite en el canal visible porque hoy decimos tenemos poca nubosidad, salvo las nubes de evolución, hay poco viento y se generan nubes de evolución en la cara este de la isla de La Palma, en el Hierro. Fíjense en esta vertiente sureste de la isla de Tenerife, esas nubes de evolución que a medida que calienta un poco el sol pues se van generando, y también en puntos del interior de Gran Canaria. Esta mañana algunas gotitas caían también en la capital Gran Canaria, intervalos nubosos de tipo bajo en Fuerteventura y Lanzarote, nubosidad baja que durante las próximas horas van a estar en el archipiélago pero de una forma dispersa. ¿Qué va a ocurrir en los próximos 2 días? Pues vamos a tener ese cambio de viento al que me refería. Ahora mismo dominan las brisas, no hay un viento dominante, pero a partir del martes por la tarde empieza a soplar el suroeste que trae esa nubosidad alta para luego girar a oeste y luego al final del miércoles girar a noroeste. Pese a esto, lo que vamos a tener, o lo más significativo, por lo menos en este modelo de previsión, es el ascenso de las temperaturas. Mañana no se va a notar demasiado, pero de cara al miércoles van a subir las temperaturas y nos va a llegar pues todo lo que rodee al Atlántico. Y en cuanto a precipitaciones, ¿nos van a llegar muchas precipitaciones? No muchas, serán de evolución como estamos viendo en puntos del interior de Tenerife, de Gran Canaria o de la isla de La Palma. Ya el miércoles se va a acercar los restos de un frente, pero fíjense cómo se queda prácticamente a las puertas. Estamos pendientes de si se acerca un poquito más o no para saber si nos deja mayor cantidad de precipitaciones o no. Será de todas formas puntuales, débiles y ocasionales. La previsión para mañana, pues cabe destacar los intervalos nubosos, sobre todo de tipo alto, entrando a lo largo del día, recorriendo de oeste a este todo el archipiélago. Nubes de evolución también en puntos del interior de Gran Canaria, de Tenerife, de la isla de La Palma, La Gomera o el Hierro. Nubes dispersas también por Fuerteventura y Lanzarote a primera hora que luego tenderán a desaparecer. El viento, como digo, va a soplar del suroeste en las islas occidentales, de flojo a moderado en las cumbres y del noroeste en las islas orientales. Las temperaturas sin grandes cambios y de lo que todo el mundo está pendiente, del mar. Hoy precisamente tenemos una pleamar que va a ser bastante alta porque tenemos un coeficiente de mareas, que es lo que mide la altura entre la pleamar y la baja mar, bastante alto. A partir de 85 ya marca mareas vivas, pues hoy la tenemos a 116, así que la pleamar de este día, a las 2 de la tarde, será bastante amplia. Mucha precaución porque aunque no tengamos avisos ya hoy, todavía el mar sigue con mar de fondo del noroeste y olas de 2 metros de altura para mañana. Hoy todavía las olas están por encima de esos 2 metros de altura. Roberto. Bueno, pues estaremos pendientes de la jornada en el mar. Gracias. Hasta mañana. Emilia, hasta mañana. Nosotros nos vamos ya despidiendo esta jornada marcada por el recuerdo de lo ocurrido hace 20 años en nuestro país. Vamos a ver en directo 2 homenajes. En este, primero más político, algunos de los participantes en el acto de la Unión Europea para recordar a las víctimas del atentado en los trenes de Madrid. Recuerden que el 11M es también el día que recuerda oficialmente a todas las víctimas del terrorismo en Europa. Y esta otra imagen, quizá más emotiva, nos llega en directo desde el Bosque de los Ausentes, donde permanecen los 193 árboles plantados por cada una de las víctimas mortales. Creo que allí está la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acompañado de algunos de los familiares de las víctimas, representantes de las asociaciones de víctimas. Se nos acaba de congelar esta imagen con la que vamos a terminar hoy, con esta otra, que sí nos llega con buena calidad de esa celebración institucional por las víctimas del terrorismo en toda Europa en un día tan especial como hoy. Así les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11. Mejor dicho, mañana no. Mañana hay debate sobre el estado de la nacionalidad que va a retransmitirles esta casa, Radio Televisión Canaria, en directo, tanto mañana como el próximo miércoles. Así que nos vemos el próximo jueves a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.